Bienvenidos a Palabra Viva en temporada de Navidad. Hoy quiero hablarles con el título Dios ha visitado a su pueblo. Acompáñame al libro de Lucas, capítulo 1, versículos 68 y 71. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Dios ha visitado a su pueblo. Es el título de este mensaje esta noche. Y lo primero que quiero llevarte a que imagines que esperas una visita deseada, con expectativa. ¿Qué haces cuando esperas una visita? ¿Te preparas? ¿Preparas el hogar? ¿Preparas el tiempo? ¿Lo que se va a hacer? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con expectativas, con deseos? Ahora, cuando oímos sobre la visita de alguien, el visitar para nosotros no es una palabra tan profunda. Visitar es simplemente alguien que llega y que se va a ir, alguien que no cambia grandemente las cosas que están en tu hogar, en un lugar. No se queda por mucho tiempo, tú sabes que se tendrá que ir. No marca un antes y un después, o no debería marcar un antes y un después en tu vida, una visita. Ahora, el primer concepto que quiero entregarte esta noche es que el versículo que hemos leído, la palabra visitar, no tiene un simple significado, sino que la palabra usada aquí en griego, que es episkeptomai, no se refiere a una visita casual, sino que se refiere a una intervención activa de parte de Dios. Implica cuidado, implica preocupación e implica una acción de parte de Dios, implica compasión, y entiéndase por compasión como aquel sentimiento de tristeza o preocupación que termina en una acción. Por eso es que compasión no es solamente estar preocupado, sino que es tomar una acción respecto a la situación. Y aquí, cuando hablamos de la palabra visitar, en este versículo que hemos leído, que habla el doctor Lucas en su evangelio, es el mismo concepto que se usó en el Antiguo Testamento y que se ocupó en hebreo como pakad, que habla acerca de la visita de Dios. Se usó esta misma palabra en Éxodo capítulo 3, en el versículo 16, cuando Dios le dice a Moisés: dile a los ancianos de Israel, dile que los he visitado. Y en ese contexto, el pueblo estaba en esclavitud. Ustedes saben que el pueblo durante mucho tiempo estuvo en esclavitud en Egipto. Entonces, imagínense a Dios, si pensásemos en este concepto común y simple que nosotros tenemos acerca de visita. Imaginen a Dios visitando a su pueblo, viendo que están esclavizados, viendo que están sufriendo, viendo que están siendo sometidos por sus enemigos, y que los visite y que los vea y que se vaya sin hacer nada al respecto. Entonces no es esa palabra visita que nosotros entendemos. Aquí la palabra pakad, visita, significa que Dios interviene, Dios toma acción, Dios hace algo al respecto. Y la verdad es que lo que Dios estaba llevando en su mensaje a través de Moisés hacia el pueblo es: los he visitado. Lo que está diciendo es un pakad, voy a intervenir, voy a hacer algo respecto a la situación que ustedes están viviendo. Estoy trabajando en un plan de liberación para mi pueblo. Entonces, esto es lo primero que quiero entregarte esta noche. Cuando aquí el escritor Lucas relata lo que canta Zacarías, cuando ve esta promesa cumplida de parte de Dios, él alaba y dice:
Dios ha visitado a su pueblo, Dios está entrando en acción, Dios está interviniendo en su pueblo y al mundo. Ese es el cántico de Zacarías. Ese es el primer concepto que quiero que entendamos esta noche. La visitación de Dios no es algo que viene y se va y deja las cosas tal como están. No, la visitación de Dios implica una acción, una transformación, una intervención en el mundo. Amén. Ahora vamos un poco de contexto al libro de Lucas. Lucas escribe el evangelio dirigido a un Teófilo, que hay variadas posturas respecto a quién eras, pero más allá de eso, el objetivo es proporcionar un relato ordenado y confiable de los eventos relacionados con la vida de Jesús, y se basa en investigaciones minuciosas acerca de testimonios de personas. Incluso se dice que probablemente Lucas haya entrevistado a personas que estuvieron con Jesús, posiblemente a misma María, madre de Jesús, posiblemente a Pedro, ya que Lucas era el doctor, por profesión doctor, pero cercano y doctor del apóstol Pablo. Probablemente muchas veces recorrió lugares con él y pudo haber interactuado con Pedro y con otros discípulos para poder relatar estos hechos de primera fuente acerca de lo que Jesús hizo. Entonces es importante entender que este libro de Lucas, que se escribe entre el año 60 y 65 después de Cristo, tiene un enfoque histórico, teológico, que va recabando información con el único propósito de que las personas, y Teófilo, que era el principal receptor de esta escritura, y todos los que finalmente pudiesen leer este escrito pudieran conocer acerca del evangelio, la vida, el mensaje de Jesucristo. Ahora, para hacer un relato, en este capítulo 1 vemos un relato muy enriquecedor, ¿cierto? Porque vemos cosas interesantes. Los primeros versículos acerca de el relato del por qué se escribe esta carta. Ustedes saben que un buen libro parte con una buena introducción, y aquí el capítulo 1 es una gran y buenísima introducción del libro de Lucas. Primeros versículos acerca del propósito, proporcionar certeza, orden de los eventos de la vida de Jesús. En el versículo 13 en adelante está el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, al cual se lo revela un ángel a Zacarías, y aquí la respuesta de Zacarías es incredulidad, porque él y su esposa eran bien ancianos, ¿cierto? Con poca posibilidad de ser padres, y ante este hecho él queda mudo. Por la incredulidad queda mudo hasta ver manifestada la promesa. El ángel le dice: porque no creíste, hasta el momento en donde no veas la promesa cumplida, no vas a recuperar el habla. En el versículo 31 está el anuncio también del nacimiento de Jesús a María, en donde vemos también ahí un anuncio tremendamente poderoso, porque María, como virgen, como sin posibilidad tampoco de poder engendrar en ese momento, sin posibilidad física de momento, ¿cierto? Porque aún no se casaba con José, el ángel le dice que el Espíritu Santo, y ahí vemos la participación, ya la operación del Espíritu Santo, iba a engendrar en la vida de María. Y María levanta un himno de alabanza en el versículo 46 acerca de la fidelidad y misericordia de Dios. Y luego el versículo 68 que leímos, ya vemos cómo Zacarías ve cumplido esta promesa de parte de Dios. Hay un encuentro entre María y su familiar, ¿cierto? Elizabeth, quien está esa historia en donde el bebé en el vientre siente el Espíritu Santo operando, ¿cierto? Ahí en ese momento. Y de ahí viene este cántico de Zacarías, el cántico de alabanza que conecta la venida de Jesús con el cumplimiento de las promesas proféticas del Antiguo Testamento. Entonces, lo que vemos aquí en este primer capítulo es algo tremendo, porque todo el capítulo 1 da un resumen, si pudiésemos verlo de esta manera, de todo el plan de Dios para el hombre desde su manifestación en carne en adelante, porque vemos primero el carácter de Dios a través del cumplimiento de las promesas. ¿Qué significa esto? El carácter de Dios a través del cumplimiento de sus promesas. Significa eso: Dios cumple sus promesas. Eso es Dios. Dios cumple sus promesas. Por eso es importante que en temporada de Navidad
tú recuerdes, Navidad significa Dios cumple sus promesas. En Navidad, amigos, recuerda, Dios cumple sus promesas. Que Navidad sea un significado para ti, que Dios cumple sus promesas. Vemos aquí el carácter de Dios a través del cumplimiento de sus promesas. Vemos la visitación, la intervención divina de Dios al mundo, al ser humano, Dios interviniendo al mundo. Vemos la obra del Espíritu Santo aquí presente en Elizabeth, en Juan, María, en el nacimiento de Jesús. Vemos al Espíritu Santo operando y vemos la respuesta del hombre acerca de las promesas, de las profecías, la palabra de Dios, porque el Evangelio se trata de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios hace, pero también se trata de la respuesta del hombre ante este regalo. El regalo de Dios es para todos, pero lo viven, lo disfrutan aquellos que le reciben. Entonces está también la respuesta del hombre. Entonces, primer capítulo, tenemos presente cosas potentes, importantes acerca del mensaje del Evangelio. Dios cumple sus promesas, Dios interviniendo en el mundo, el mover, el fluir, la operación del Espíritu Santo y el llamado personal de Dios al hombre a la respuesta a su palabra. Entonces, lo que Lucas está planteando aquí es que la redención, la salvación, porque también es importante, aquí Lucas menciona, Dios ha visitado y ha redimido a su pueblo. La salvación, la redención no es un evento histórico, sino que es un llamado. No es un evento histórico simplemente para las multitudes, para el mundo, sino que también es un llamado personal que Dios hace al hombre. Bien, entonces quiero profundizar hoy día 3 conceptos principalmente en el mensaje del día de hoy, previo a los días de Navidad, y quiero que me sigas bien. Lo primero, y ya lo mencioné anteriormente, Dios no se olvida de sus promesas. Y quiero que esta Navidad tú recuerdes, mientras estés conmemorando, celebrando, disfrutando, piensa por un momento, Dios no se olvida de sus promesas. Y amigos, esto refleja el carácter de Dios. Desde Abraham, Dios prometió a través de su descendencia iba a bendecir a todos sus hijos, y somos hijos de Abraham todos aquellos que hemos creído en Dios. Génesis capítulo 12, versículo 3 dice que todas las generaciones de Abraham serán benditas. Somos hijos de Abraham por la fe al recibir a Dios en nuestros corazones. Entonces, Dios cumple sus promesas y somos bendecidos. En Navidad debes recordar que somos bendecidos por Dios. Lo segundo, Dios cumple sus promesas. En este primer punto, el segundo punto, que es que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en el nacimiento de Jesús. Esto reafirma que Dios cumple sus promesas. La venida de Jesús vino a ser la venida del Salvador, un Mesías que redimiría al pueblo de Israel. Esto está escrito y puntualmente solamente quiero abarcar un solo versículo que está en Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Fíjese, todo esto está hablando en futuro. Príncipe de paz, príncipe de paz. Y dice, y lo dilatado de su imperio y su paz no tendrá límite sobre el trono de David y su reino, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, aquí en el cántico de Zacarías, en el libro de Lucas capítulo 1, se está cumpliendo lo profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, para cerrar esta primera parte, el primer concepto, amigos, iglesia, Dios cumple sus promesas. Navidad nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas. Lo segundo, y es un segundo concepto que nos da este versículo, es que Jesús vino para salvarnos. Jesús vino para salvarnos. Por eso es que la Navidad, el nacimiento
es un poco raro esto, pero Jesús nació para morir. El propósito de la Navidad es muerte, es la cruz, Jesús nació para salvarnos y la salvación tenía todo que ver con la cruz, tenía todo que ver con el sacrificio, porque era la única forma de romper y vencer el imperio, el dominio de la muerte que la muerte tenía sobre el mundo. Entonces Jesús, de hecho por eso Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era el Cordero que debía ir a la cruz para morir y limpiar el pecado de todo el mundo, y a través de su resurrección romper el poder de la muerte. El poder de la resurrección rompió el dominio de la muerte sobre el mundo. Entonces, aquí es lo que le decía, la Navidad no está separada de la cruz ni de la resurrección, está en el plan de Dios. Por eso es que Navidad no podemos mirarla sin la cruz ni la resurrección. Navidad no podemos desconectarla de la salvación. La razón de la Navidad es la salvación. Celebramos que Dios haya nacido, pero es solo una parte del plan de salvación. Jesús nació, pero nació para morir por nosotros. El verso 69 dice, se nos ha levantado. Zacarías está cantando y dice, se nos ha levantado, y la versión de las Américas dice, un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. ¿Sabe lo que significa el cuerno de salvación? La salvación viene con fuerza, viene con victoria, viene con triunfo. David hace mención al cuerno de la salvación en Salmo 18, versículo 2, cuando dice, mi escudo y el poder, dice, el Señor es mi escudo y el poder de mi salvación. Y ahí menciona el cuerno de la salvación, que tipifica victorias, tipifica defensa, tipifica rescate. Es decir, cuando Jesús nace, viene ese cuerno de salvación a defender, a traer victoria a un mundo que estaba viviendo en derrota. Ahora, déjame decirte que esta salvación que Jesús viene a introducir al mundo no es solamente un traslado de la no salvación o de la perdición o de la condenación hacia la salvación, sino que también Dios vino a restaurar una relación que estaba perdida. No solamente nos puso a salvo, sino que nos puso en relación correcta nuevamente con Dios, nos trajo de vuelta, nos trae de vuelta a una relación con Dios. Por eso es que Navidad es significado de restauración, pero para que eso pudiera suceder, tuvo que pagarse un precio. Imagínense usted, póngase a imaginar que está usted en una cárcel, condenado de por vida, tiene cero posibilidad de salir de esa cárcel, nadie lo puede sacar, perdió todas las esperanzas, ni el mejor abogado puede sacarlo de ahí, y ya está todo oscuro, no hay posibilidad, hasta que un día llegó alguien, golpeó su celda y le dice, hey, te voy a hacer libre. Y tú te preguntas, ¿pero cómo? Si no tengo ninguna posibilidad. Sí, vas a ser libre porque yo voy a pagar el precio, yo voy a pagar la fianza, y ese pago es mi vida, ese pago es con mi sangre, ese pago es con mi muerte. Bueno, Jesús nació para pagar el precio, de nuestra libertad. Por eso es que Navidad significa muerte, nacimiento y muerte, porque Navidad, el propósito era salvarnos, es salvar a vidas que estábamos condenados a vivir separados de Dios. Entonces Jesús nació para pagar el precio. Jesús nació para que tú pudieras tener paz, para que yo pudiera estar en una restauración de relación con Dios. No podemos separar la Navidad de la salvación. No podemos vivir Navidad sin recordar el sacrificio de la cruz. Jesús vino para ponernos a salvo. Jesús vino para ponernos en libertad. Por eso Zacarías dijo, Dios ha redimido, Dios vino a traer salvación a su pueblo a través del nacimiento de Jesús. Pero escúchame algo muy importante y quiero que te grabes esto en tu corazón esta Navidad. Jesús no vino
a salvarte, no solamente vino a salvarte de algo, también vino a salvarte para algo. Es decir, Él nos puso a salvo, pero también nos da propósito. Él nos da una tarea, Él nos da algo que hacer. Él nos trae salvación, pero también nos trae un plan. No solamente nos deja aquí a salvo, sino que también nos entrega un propósito. Amigos, Navidad significa propósito. Navidad significa que hay un plan de Dios para tu vida. Dios te llama a vivir en libertad. Dios te llama a vivir con un propósito, servir a otros, cumplir con un llamado, cumplir con algo que Dios ha puesto en tu corazón. Hemos hecho estos días corazón navideño y nos ha traído tanto sentimiento, agradecimiento a tantas personas que han querido colaborar, pero también sentimos esa responsabilidad de cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y es porque como iglesia Dios no nos ha llamado solamente a vivir un estatus de cercanía con Dios en posición de salvación, ¿cierto? Sino que nos ha dado un propósito de ir mucho más allá con todos aquellos que necesitan. Y es porque Jesús no vino solamente a salvarnos de algo, sino que también vino a salvarnos para algo. Esta Navidad recuerda, busca a Dios y el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Y por último, la visitación de Dios. ¿Y qué es el título de este mensaje? La visitación de Dios es una intervención divina, un pakat. Navidad es una intervención y una intervención divina, una visitación de Dios. Y la palabra visitado en hebreo que hemos dicho, pakat, implica no solamente una visita casual, sino una intervención activa y permanente, llena de compasión. Amigos, Dios quiere visitarte, pero no quiere pasar momentáneamente por tu vida. Él quiere traerte libertad, Él quiere traerte restauración, Él quiere traerte orden, como lo mencionábamos en el mensaje anterior. Dios quiere traerte esta Navidad esa visitación que va a traer a tu vida un renacer. Dios no vino solamente a observar de lejos tu vida. Dios desea involucrarse directamente en tu salvación. Dios quiere involucrarse directamente en lo que estás pasando, en lo que estás viviendo. Cuando le dijo a Moisés, diles que he visitado a mi pueblo, no es una visita pasiva, es Dios en acción. Dios no desea solo pasar por el lado de tu vida, no desea solamente un encuentro temporal, sino que una experiencia permanente de transformación. Lamentablemente muchas personas viven de encuentros temporales. Sin embargo, sus vidas no son transformadas porque son solo destellos de lo que Dios puede hacer, porque Dios puede hacer cosas grandes en momentos para conectarnos con Él. Pero muchos se quedan en solamente esa emoción del momento, pero no permiten una visitación real, constante con Dios. Y amigos, visitación es una intervención de parte de Dios. Queridos amigos, iglesia, necesitamos una Navidad. Necesitamos una verdadera Navidad, pero una Navidad donde veamos la visitación de Dios en nuestra vida. Un pakad, una intervención, un Dios en acción en nuestra vida, una intervención del cielo. ¿En qué área de tu vida necesitas que Dios intervenga? Hoy tal vez estás lidiando con el temor, la culpa, las dificultades de la vida, pero deja que el Salvador
que el cuerno de salvación te visite. Amigos, esta Navidad he traído estos mensajes para que reflexionemos más allá de lo que es temporal, más allá de palabras que son comunes en estas fechas. Quiero que consideres y reflexiones mucho más allá, más profundo. La visitación de Dios sigue estando vigente hoy. La manifestación de Dios en carne no solamente fue un evento histórico, es decir, que sucedió porque sucedió efectivamente hace más de 2000 años, sino que en el 2024, en estos días, Dios sigue visitando a su pueblo mediante el Espíritu Santo, mediante su palabra, en medio de la iglesia. Amigos, Navidad no debe ser solamente un recuerdo, una conmemoración del pasado, sino una invitación a experimentar su presencia hoy. Y así como Zacarías, que proclamó el cumplimiento de la promesa de Dios, Dios nos llama hoy a preparar nuestro corazón para recibir la visitación de Dios. Quiero invitarte esta Navidad y en estos días que vienen, donde vas a compartir en familia, donde vas a tal vez abrir algunos regalos, y todo eso es bueno, pero que tomes un tiempo para reflexionar y decir cuánto necesitamos una visitación de nuestro Dios. Y que sigas anhelando, disfrutando esa visitación, no como una visita temporal, como lo entendemos aquí en el español, sino que una visita como intervención, como Dios en acción constante en nuestra vida. Te invito a que tengas esta reflexión y esta oración de decirle a Dios: visítame, visita mi vida, visita mi familia, visítame esta Navidad. Señor Padre Celestial, en tu nombre, Señor Jesús, oro para que cada familia tenga esta Navidad, además de un buen momento, pero una visitación tuya, permanente. Tu palabra en acción, tu palabra fluyendo, tu palabra restaurando y trayendo vida a tantas cosas, tantas áreas que necesitan hoy día tu vida. Señor, porque tú eres la luz de los hombres, tú eres la luz de este mundo. Y a través de nosotros podemos traer luz a otros. Que esta palabra sea luz para muchos que necesitan hoy día una intervención tuya, una visitación real. Tú entrando en acción, Padre mío, en tantas vidas y tantas familias esta Navidad. Te pido por esa paz, por ese shalom, pero también por ese pacat en cada una de las vidas y los corazones esta Navidad. Te pido todo esto en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia, amigos, y que pasen una muy feliz Navidad. Los abrazo a todos. Dios les bendiga. Chao.